Condenación del liberalismo. Para que las conozcáis distintamente y así las miréis con horror y evitéis con cuidado, hemos expuesto con alguna latitud las absurdas doctrinas que en cada uno de sus 3 grados profesa el liberalismo. Doctrinas distintas al parecer en la forma, mas en el fondo unas, con esa unidad lógica que existe entre las premisas y el consiguiente, entre la deducción y el principio. Nos detendremos ahora a refutarlas. Sería causar injuria a vuestra razón y a vuestra fe, venerables hermanos, si pretendiéramos convenceros de lo absurdo que es el panteísmo, el ateísmo, el deísmo, por lo que hace al orden metafísico y religioso, lo disolvente y destructor que sería en el orden social el comunismo, el socialismo, el anarquismo, si por desgracia un día se ensayara su aplicación a las sociedades. Hay doctrinas y sistemas que se refutan con solo exponerlas. La razón humana tiene principios y leyes a los que no puede contrariar. Casi por idénticos motivos nos abstenemos de mostraros lo absurdo que es en teoría, lo pernicioso y disolvente que sería en la práctica el 2 grado, o sea, el liberalismo naturalista. ¿Cómo sin injuria trataríamos de demostrar a devotos y religiosos cristianos que por gracia de Dios son nuestros diocesanos, la existencia de Cristo nuestro Señor, su divinidad, necesidad y existencia de la revelación, la inspiración de las Santas Escrituras, la autoridad e infalibilidad de la Iglesia, la transmisión del pecado original, la necesidad y existencia de la gracia, en una palabra, la existencia del orden sobrenatural, superior en excelencia, fines y medios al puro orden de la naturaleza? Sin examen ni discusión ni juicio ese sistema está condenado por sí mismo. Qui non credit jam judicatus est. El que no cree ya está no solo juzgado sino condenado, y condenado por lo mismo que no cree en el hombre del Hijo unigénito de Dios. Quia non credit in nomine unigenite Filii Dei. Semejante sistema está condenado a perpetuas sombras, tinieblas impenetrables en el orden especulativo. Esta es la condenación, continúa el Salvador, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y en el orden práctico está condenado a la esterilidad, a la descomposición, a la muerte. Qui incredulos es filio, decía el Bautista, non videbit vitam, sed ira Dei manet super illum. Quid non quien no cree en el Hijo no verá la vida, sino que al contrario la ira de Dios permanece sobre su cabeza. Uno y otro sistema liberal, a más de los anatemas de la razón y el sentido común, han merecido tanto en lo antiguo como en el de presente la condenación de la Iglesia. Singularmente en la celebérrima encíclica Quanta Cura de Pío IX y en la Constitución dogmática de Fide dada por el Concilio Vaticano. Condenaciones confirmadas y reiteradas por nuestro Santísimo Padre León XIII en casi todas sus encíclicas, especialmente en la primera, que dio después de su elevación al trono pontificio, y en las otras 2 Immortale Dei y Libertas. Uno y otro sistema, de consiguiente, pertenecen a aquel mundo reprobado por nuestro Salvador, en la oración que hizo a su Padre en la noche de la cena. Non pro mundo rogo, sed pro iis quos dedisti mi, quia tui sunt. No te ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Además, en nuestras instrucciones sobre el libre pensamiento y la francmasonería, dadas los 2 años anteriores, hemos expuesto ya lo absurdo de tales sistemas, considerados especulativamente cuán peligrosas y disolventes son sus doctrinas aplicadas a la gobernación de los estados. Nuestro principal objeto hoy es daros a conocer lo absurdo y peligroso del liberalismo político, que es la herejía de la época, herejía de moda, que no contenta con oponer, como las antiguas herejías, sus negaciones dogmáticas a las verdades católicas, desciende con sus perversas doctrinas al orden político, para trastornarle y destruirle, vociferando libertad, dignidad y progreso. Como pastores, pues, aunque somos indignos de la grey cristiana en presencia del lobo social, vestidos con piel de oveja, tenemos la obligación de daros el grito de alerta, desenmascarar al maligno, ahuyentarle, destruirle. Dios nos libre de incurrir en aquella tremenda reprensión que daba el Señor a los sacerdotes de Israel por boca del profeta Isaías. Ciegos están sus centinelas, ignorantes de los males que agobian al pueblo, perros mudos, impotentes para ladrar. Antes, por el contrario, procuraremos cumplir al pie de la letra el mandato que daba nuestro Señor Jesucristo al obispo de Sardis. Sé vigilante y confirma en tu grey lo que de otra manera habría de morir. O bien el aviso de San Pablo a Timoteo: cuando venga el tiempo en el que los hombres no podrán sufrir la sana doctrina, tú vigila, trabaja, desempeña el oficio de evangelista, cumple tu ministerio. En cumplimiento, pues, de nuestro elevado ministerio,
vamos a presentaros la herejía contemporánea, tal cual es, sin ambajes ni distingos. El liberalismo político pugna abiertamente con la doctrina católica, se opone a la razón, lleva monstruosos absurdos en el orden especulativo o filosófico, y entraña en sí gravísimos males, hondos trastornos para las sociedades y las familias a quienes prácticamente se aplica. Subordinación relativa del Estado a la Iglesia. La doctrina del liberalismo político sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado pugna abiertamente con la doctrina católica. Lástima causa ver cómo, confundiendo cosas entre en sí completamente distintas, han caído muchos católicos en las redes del liberalismo contemporáneo, con grave detrimento de sus almas, de la Iglesia y de la sociedad. Para disipar las tinieblas de confusión acumuladas sobre este punto por el error y llevar la luz de la verdad a muchas inteligencias ofuscadas, expondremos con claridad el concepto católico sobre las relaciones que nos ocupan. Es cierto e indudable que tanto el Estado como la Iglesia son sociedades completas y perfectas, como quiera que una y otra tienen por objeto todo el bien del hombre y su felicidad. Es también indudable y cierto que las dos son sociedades supremas e independientes, como quiera que los fines que se proponen realizar son distintos y separables, la felicidad eterna y la felicidad temporal. Es también cierto e indudable que la Iglesia es independiente del Estado en tal grado que lo es absolutamente, pero no es cierto e indudable, antes absurdo y falso, que el Estado sea independiente de la Iglesia, en el mismo grado o sea absolutamente, como afirman los políticos liberales. Sin afirmar que el Estado está en la Iglesia, aun cuando en cierto sentido no sería absurda tal afirmación, 1. Sin pretender que el Estado ha de estar sujeto en cuanto a las cosas puramente temporales a la Iglesia, como quiera que entonces no sería ya sociedad independiente y suprema, atendiendo tan solo a la naturaleza de los respectivos fines íntimamente unidos y subordinados entre sí, los teólogos católicos, sin excepción, a contar desde Santo Tomás de Aquino, han enseñado que entre la Iglesia y el Estado debe reinar estrecha amistad, perfecta armonía, la cual no podría obtenerse sin que el Estado, por razón de su fin, esté subordinado a la Iglesia. La armonía resulta del orden y el orden no puede conseguirse si las cosas no se disponen según sus recíprocas relaciones. El eximio Suárez, en una de sus obras excelentísima, como todas las que salieron de su egregia pluma, escribe estas palabras: debemos afirmar que la potestad eclesiástica es no solamente más noble en sí, sino también superior, y que tiene subordinada así la potestad civil. Esta conclusión, añade, es cierta y común entre los católicos. Siguió a Suárez el cardenal Bellarmino, que sin dar a la Iglesia el poder directo sobre los negocios temporales que le atribuyeron Juan de Salisbury y Egidio Romano, no solo expuso claramente la doctrina de Suárez en su obra magistral De Controversis Christiane Fidei, etc., sino que la defendió contra las impugnaciones de Jorge Barclay, asalariado por el rey de Inglaterra, con razones tan firmes y argumentos tan contundentes que, convencidos por ellos Leibniz, el hombre de más preclaro ingenio y acaso de mejor buena fe que ha tenido el protestantismo, admitía de buen grado la doctrina sentada por el insigne cardenal. Los argumentos de Bellarmino, decía, quien de la tesis de que los papas tienen jurisdicción espiritual, deducía que tienen también jurisdicción, al menos indirecta, sobre lo temporal, no le parecieron despreciables al mismo Hobbes. En efecto, ciertísimo, que la idea de la jurisdicción espiritual implica por su propia naturaleza el principio de la superioridad sobre lo temporal. Y no es que Suárez y Bellarmino hubieran inventado esta doctrina con el fin de engrandecer a la Iglesia y el papado, como neciamente han sido acusados, no. Los renombrados teólogos de la Compañía de Jesús habían bebido sus enseñanzas en las corrientes cristalinas de la tradición cristiana, cuyos testimonios y documentos háyanse recogidos con admirable paciencia y erudición pasmosa por dos sabios jesuitas. Sin detenernos ahora en copiar los egregios testimonios de San Gregorio Nianceno, el Papa San Gelasio, San León el Grande, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Isidoro de Sevilla y otros en los primeros siglos, ni los de Alejandro III y sobre todo San Gregorio VII, en ocasión de la celebérrima cuestión llamada de las investiduras, los de Santo Tomás de Aquino y los escolásticos en los siglos medios, no queremos sin embargo pasar en silencio un ilustre documento en que con ocasión de la pragmática sanción de Francia se condena solemnemente la doctrina contraria, o sea, la autonomía absoluta del Estado con respecto a la Iglesia. Nos referimos a la celebérrima bula dogmática Unam Sanctam Ecclesiam dada por Bonifacio VIII, aprobada después por León X y el Concilio V de Letrán. Oíd cómo se expresa el pontífice citado: la espada temporal, símbolo de la potestad civil,
conviene que esté subordinada a la espada espiritual, símbolo de la potestad eclesiástica. Esto es lo que requieren el recto orden y la debida relación de las cosas, de las cuales es ley divina que las ínfimas estén subordinadas a las medianas y las medianas a las supremas. Ahora bien, nadie ignora que la potestad espiritual supera tanto en nobleza e importancia a cualquier potestad terrena, cuando los intereses espirituales aventajan a los temporales. Con estas palabras tan notables concuerdan perfectamente las de nuestro Santísimo Padre León XIII. Pero lo que más importa, y no os hemos más de una vez advertido, aunque la potestad civil no mira próximamente al mismo fin que la religiosa, ni va por las mismas vías, con todo, al ejercer la autoridad, es fuerza que hayan de encontrarse, a veces una con la otra. Ambas tienen los mismos súbditos, y no es raro decretar una y otra acerca lo mismo, bien que con motivos diversos. Llegado este caso, y siendo el chocar cosa necia y abiertamente opuesta a la voluntad sapientísima de Dios, es preciso algún modo y orden con que, apartadas las causas de porfías y rivalidades, haya conformidad en las cosas que han de hacerse. Con razón se ha comparado esta conformidad a la unión del alma con el cuerpo, igualmente provechosa entre ambos, cuya desunión al contrario es perniciosa, singularmente al cuerpo, que por ella pierde la vida. Y notad, venerables hermanos, que en las palabras transcriptas no sólo confirma León XIII como su glorioso antecesor Bonifacio VIII la doctrina de los teólogos, sino que además para ilustrarla usa el mismo símil de que ellos se valieron, para expresar las relaciones entre la potestad eclesiástica y la potestad civil, análogas a las que median entre el alma y el cuerpo en los dominios humanos. Símil usado ya por Santo Tomás de Aquino, tanto en la Suma como en la obra Regimen Principium, copiado después por Suárez, Vázquez Rivadeneira, Mariana y sobre todo por Belarmino, a quien nadie igualó en la exposición de tan abstrusa materia. Aun a trueque de molestaros, no podemos resistir al deseo de copiar algunas frases del ilustre cardenal. Como están, dice, relacionadas entre sí en el hombre, el espíritu y la carne, así están aquellos dos poderes en la Iglesia, pues carne y espíritu vienen a ser como dos repúblicas, que ora se encuentran separadas, ora unidas. La carne tiene el sentido y los instintos a los cuales corresponden actos y objetos proporcionados, a cuyo fin inmediato es la salud y bienestar del cuerpo. El espíritu tiene el entendimiento y la voluntad, y actos y objetos a ellos proporcionados, y tiene por fin la salud y la perfección del alma. Encuéntrase la carne sin el espíritu en el bruto, y se halla el espíritu sin la carne en el ángel. De donde aparece que ninguno de los dos ha sido hecho precisamente para el otro. La carne, sin embargo, se encuentra unida al espíritu en el hombre, en el cual, como que constituyen una sola persona, tienen necesariamente entre sí subordinación y enlace. La carne está subordinada y el espíritu preside, aun cuando el espíritu no se mezcla en las acciones de la carne, sino que la deja que ejercite sus actos que le son propios de la animalidad. Sin embargo, cuando estos perjudican al fin del espíritu, el espíritu manda a la carne y la reprime, y si es necesario, la prescribe ayunos y otras mortificaciones, aun con cierto detrimento y debilitación del cuerpo, y obliga a la lengua a callar y a los ojos a que no miren. Y de igual manera, si para conseguir el fin espiritual es necesaria alguna operación de la carne, y hasta la muerte, el espíritu puede mandar a la carne que a semejante prueba se exponga a sí misma y a todas sus cosas, como vemos que ha sucedido en los mártires. De análoga manera, el poder político tiene sus príncipes, sus leyes, sus tribunales, etc. E igualmente el poder eclesiástico tiene sus obispos, sus cánones y sus juicios. Aquel tiene por fin la paz temporal, este la vida eterna. Pueden encontrarse separados como en tiempo de los apóstoles y pueden hallarse unidos como ahora. Estando unidos forman un solo cuerpo, empero deben estar enlazados de tal manera que la potestad inferior esté sujeta y subordinada a la superior. Y no por esto se mezcla la potestad espiritual en los negocios temporales, sino que les deja desenvolverse libremente como antes, con tal de que no dañen al fin espiritual, y no sean necesarios para su consecución. Cuando esto acontezca, puede y debe la potestad espiritual refrenar y sujetar a la potestad temporal, por cuantos modos y por cuantas vías pareciese necesario. No se podría exponer con mayor lucidez, describe el padre Liberatore, la distinción e independencia relativa del poder civil en lo que se refiere a la esfera de lo temporal, así como su dependencia del poder espiritual cuando las cosas temporales tocan de cualquier modo a las espirituales. Bien, señores, y con esto pues damos fin a esta parte.
Próximamente subiremos la siguiente. Y como siempre, pues nada, agradecerles que compartan nuestros vídeos por sus redes sociales, que nos ayuden a llegar a más gente. Un abrazo muy fuerte, firmes en la fe, viva Cristo Rey y viva España.